Gracias por completar las preguntas. Profe, ¿qué es un derecho? ¿Podés explicarnos? Los derechos son algo que nos protege y que nadie nos puede quitar. Cuando no se cumplen, podemos reclamar a las autoridades que los hagan cumplir. Los derechos son como unas murallas que nos protegen y nos cuidan de todo lo malo. Se encargan de que podamos crecer felices y seguros. Muy buen ejemplo, Ramón. Todas las personas, sin diferencia, tenemos los mismos derechos desde que estamos en la panza de mamá hasta que nos morimos. ¿Tenemos derechos las niñas, los niños, gente grande y abuelitos sin ninguna diferencia? Exacto. Nadie nos puede quitar nuestros derechos por ninguna razón. Pero, profe, ¿qué son los derechos humanos? Son los derechos que todas las personas del mundo tienen por el simple hecho de ser personas. ¿Solo por ser personas? Sí, por el solo hecho de ser personas. Los derechos humanos nos ayudan a vivir una vida digna, es decir, una vida mejor. Pero, ¿qué es vida digna? Yo sé, una vida digna es poder llenar todas nuestras necesidades básicas para vivir bien. Por ejemplo, tener una vivienda adecuada, comer alimentos sanos, tomar agua potable, vivir sin violencia y recibir el amor y cuidado de la familia. Los derechos humanos defienden la dignidad de las personas y la dignidad es lo que te hace sentir valioso y respetado. Profe, entonces, también hay derechos del niño, ¿verdad? Los derechos del niño son derechos humanos especialmente hechos para cuidar y proteger a los niños, niñas y adolescentes. Les protegen y ayudan a crecer felices y seguros. Pero esos derechos del niño, ¿dónde están escritos? En la Convención de los Derechos del Niño, una ley internacional que cuida y protege a todos los niños, las niñas y adolescentes del mundo. Los países del mundo están obligados a respetar estos derechos, es decir, todos tienen una promesa con ustedes de cuidarles, protegerles, para que puedan crecer felices y seguros. Pero no solo los países o estados, sino también la familia debe cuidarles y protegerles, igual que la sociedad. Ahora entendemos mejor. Es bueno saber que la responsabilidad de garantizar sus derechos la tienen todos y todas, es decir, nuestra familia, la sociedad en donde vivimos y el Estado. Ellos deben encargarse de que todos los niños, las niñas y adolescentes crezcan fuertes y felices, protegidos de todo tipo de violencia, abandono, desnutrición, abuso, tráfico, explotación y todo lo que les pueda hacer daño. Entonces, ¿aprendieron sobre los derechos humanos y los derechos del niño? ¡Sí!